Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa, un programa muy chévere, ¿cómo decirlo, cómo describirlo? Interesante. Muy agradable, y hoy pues contamos con un invitado muy especial el día de hoy. Queremos que Cristian, que Cristian lo presente el día de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos un invitado amigo de la casa, ¿cierto? Es mi pastor y es reverendo de la Iglesia Presbiteriana de Colombia y obviamente es reverendo de nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Juan Calvino aquí en Bucaramanga. Licenciado en Ciencias Religiosas. Además tiene un sinnúmero de estudios, hebreo, bueno, una cantidad de estudios y es especialista en ciencias bíblicas. Ok, como diríamos, una Biblia andante. Exactamente, sí, Ay, señor. Todavía falta mucho para eso, pero gracias. Ahí va. Bueno, pastor, bienvenido, bienvenido a este programa. Queremos tener hoy un tema muy especial, pero bueno, antes de eso, bienvenidos a esto que se llama Influencia Dios. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un libro que, ¿cómo decirlo? Es un libro un poquito complicado, tanto de leer como de entender también, y por eso obviamente podemos traer una persona experta en este tema que nos acompañe el día de hoy, porque hay muchas preguntas que salen alrededor de este libro y vamos a hablar un poquito del libro de Job. Esto se llama Misterios del libro de Job. Y la idea con esto es que podamos estudiar un poquito lo que sucede allí, lo que quiere decirnos pues Dios a través de este libro también, el propósito de este libro. Y preguntas si tienes, pues todas las que tengan lo pueden poner ahí en el chat y con mucho gusto las vamos a leer y las respondemos después. Las estaremos respondiendo. No, yo creo que sí se van a responder al tiempo. Lo importante es que pregunten para que tengan esas dudas. La primera pregunta es, ¿el libro de Job existe? Sí. Porque muchos dirán, bueno, ¿y ese libro existe dentro del canon bíblico o dentro de nuestra Biblia? Sí, de pronto en muchas ocasiones no lo hemos podido leer, pero ahí está. Para que no se asusten. Bueno, ¿qué sabemos del libro de Job? Listo, yo traje un pequeño resumen así bien hermoso para que... Un momentico, Cristian. Toca aclarar algo también, o sea, la idea no es meternos a fondo, hacer una exégesis teológica de todo lo que tiene que ver con el libro. La idea es tocarnos muy por encima, porque la idea de nosotros, el propósito es que poder darles una abrebocas a ustedes para que ustedes puedan leerlo y estudiarlo. Obviamente en un programa de estos de 30 minutos no vamos a alcanzar a tocar mucho ni muy a fondo. La idea es que usted pueda acercarse a un maestro de la palabra que le pueda ayudar a entender un poquito lo que dice esta palabra, pero nosotros sí podemos dar algunas cositas muy puntuales y muy importantes sobre este libro. Claro que sí, y ahí donde entro yo y les digo algo muy interesante sobre el libro, que como lo veníamos diciendo antes de iniciar la grabación, nos va a volar un poquito la cabeza, que estamos acostumbrados a muchas otras cosas. Primero, es un libro profundo y único. Está ambientado en Uz, que es algo que es muy lejos de Israel, para que lo tengan presente. Dicen que está cerca de Edom, lo cual es un dato muy interesante en la Biblia. Interesante, muchas gracias, reverendo. El personaje principal no es israelita. Bueno, interesante. Ahora la pregunta es, si no es israelita, ¿por qué aparece allí? Bueno, más adelante vamos a contestar todo esto. Lo interesante del libro es que no conocemos al autor del libro. ¿Listo? Es como la idea principal del libro, es como si el autor quisiera enfocar el libro en las preguntas que nacen del momento del sufrir de Job, más no del origen de Job, que quién es Job ni nada. O sea, lo que nos invita al autor del libro es ¿por qué pasa todo esto? No, lo único que nos dice como tal de Job es que era un hombre justo. Era un hombre justo, perfecto, intachable, súper bueno. O sea, lo que busca, no dándole tanto origen a Job, es que cada persona al leerlo se identifique con el personaje. Yo creo que ese era como el propósito. El propósito del autor. Y ahí van a surgir muchísimas preguntas
pero pues más adelante las vamos a estar dando. Yo quería dar un aporte y es que el libro como tal tiene mucha narrativa. Sí. Sí, es una obra literaria, tiene poesía, tiene narrativa, tiene visiones, diálogos, o sea, en fin, es una obra literaria. En esta, digamos que a manera de panorama solamente, podemos ver que tiene un prólogo y una epílogo. Pero no solamente es uno y uno, sino se intercalan de acuerdo a las narrativas y de todo lo que va pasando en los sucesos que va viviendo Job, ¿sí? Ahí entre eso, pues los invitamos a que lo lean. Pasan muchísimas cosas a Job en muy corto tiempo, y lo cual nos hace pensar o analizar también en nuestra propia vida. Así es, mire, si de pronto no lo han leído, vamos a dar un bosquejo rapidito, pero la idea no es darle spoiler de lo que trae el libro, sino que la idea es que obviamente usted sepa más o menos una reseña de lo que el libro habla de la prosperidad de un hombre, como ya lo hablamos, la palabra de Dios habla de un hombre justo, un hombre que era íntegro, un hombre que era bueno, y se le da el reconocimiento de esa bendición, obviamente, a Dios. Y pasa un suceso, y es que Dios permite que Satanás se meta digamos, con la prosperidad, con lo que tiene Job, lo material, pero también toca, no solamente lo material, toca a sus hijos y toca también su salud. Allí es donde empieza lo interesante, porque allí es donde empieza, dice la palabra de Dios, que vienen unos amigos a Job y empiezan a aconsejarles. Algunos le echan la culpa a Job, ¿sí? Dice que él ha pecado, que él debió haber hecho algo mal. Otro amigo también, Eliú, dice la palabra de Dios, que se acerca a decirle, no, es que Dios no ha sido, Dios no es que sea, no haya dejado de ser justo. Y habla también de que Dios, a través de estas experiencias, suele formar el carácter. Bueno, hay muchas cosas allí, y a lo último, pues obviamente aparece nada más y nada menos que Dios hablando directamente con Job, y ahí es donde aparece y le dice, bueno, usted que está reclamando allí, párese y ciñase con un hombre que vamos a hablar cara a cara. Empiezan allí una conversación muy bonita. Y bueno, aquí lo queremos dejar, vuelvo y digo, vamos a hacer un bosquejo muy general, porque la idea de hoy es hablar un poquito de todo lo que pasa allí y hacerles unas preguntas a nuestro invitado, que obviamente la idea es aprovecharlo. Preguntas sobre el libro de Job. Primero, pastor, ¿quién fue Job? Sí, muy bien. Creo que tendríamos que retomar lo que estábamos hablando ahorita. Job no tiene identidad, ¿sí? Es padre de familia, es esposo, ¿sí? Es una persona, un mercader con una buena economía, pero no tiene una identidad. Incluso no siquiera es israelita. Es interesante que la tierra de Uz se ubique al norte de Arabia o Edom. Aquí un dato curioso para que lo investiguen es que hace poco ha surgido mucha investigación de los orígenes de donde habitaba Dios antes de encontrarse con Israel, ¿sí? Y habla de este Dios que antes de estar con el pueblo de Israel vivía en Edom, ¿sí? Y estaba allí. Antes de hacerse presencia con Israel y andar con ellos, vivía con el pueblo de Edom. O sea, es un dato bastante interesante que creo que vale la pena que algún día pues se motiven y lo investiguen. El personaje juega con un papel que puede ser histórico. Muchos investigadores lo dicen. Yo personalmente también lo creo. Sin embargo, todo lo que acontece alrededor de Job parece tener más un ambiente literario. Por eso, bien como lo decía nuestra hermana, Job juega con toda una cantidad de géneros literarios dentro de su propio libro, cosa que voy a ahondar ahorita. Lo importante es que Job es un personaje que es involucrado en un contexto literario para centrar un elemento fundamental, que es la teodicea y la pregunta que siempre hemos tenido: ¿por qué Dios permite el mal? ¿Listo? Entonces, es importante nuevamente reafirmar eso. ¿Job existió? Muy probablemente sí. ¿Todo lo que va a pasar en la historia de Job sucedió tal como está? Seguramente no. Son elementos literarios para profundizar en una pregunta teológica. Pastor, yo quería hacerle otra pregunta. ¿Por qué aparece en el canon bíblico? Porque si Job, ya lo dijimos, no era Sí, israelita. o sea, exacto. Bueno, quiero empezar con algo. Nosotros llamamos a la Biblia Biblia.
Y Sí. creo que sabemos por qué se usa la palabra Biblia, ¿cierto? Es algo que nos enseñan a todos en la escuela dominical o en el primera predicación, porque sabemos que es un elemento de libros que se contienen, una biblioteca. Ajá. Pero nosotros cometemos un error garrafal, y es que nosotros pensamos, y ahorita la hermana lo decía muy ciertamente, pensamos que cada biblioteca tiene el libro de Génesis, Levítico, Éxodo, etc. Y no, resulta que es que esta biblioteca está movida por géneros. Los libros de la Biblia no se pueden pensar, por ejemplo, Génesis, no se puede pensar del capítulo 1 al capítulo 50 como un solo elemento. No funciona de esa manera. Génesis, por ejemplo, está dividido en dos secciones muy conocidas, Génesis 1:11, 12:50, y cada uno de ellos tiene diferentes géneros que se desarrollaría. Si nosotros los pensamos como si fueran rollos, ¿sí? Estarían colocados en diferentes lugares, que luego se redactan en un solo libro que nosotros vamos a conocer como Génesis. Con Job pasa exactamente lo mismo. Job no es un solo material contenido, son diferentes rollos de una historia que ha sido fragmentada, dividida en diferentes épocas, y que más adelante va a ser reducido a lo que nosotros vamos a conocer a través del códice, que es el libro de Job como tal. ¿Por qué Job aparece en el canon? Y la pregunta o la razón es, bueno, si él no es israelita. Primero es que hay varios libros que no son israelitas que también están en el canon, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el libro de Ruth. Piénsenlo, recordemos que Ruth termina siendo moabita y no es israelita y está en el canon, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés o Cantares, que son libros que tuvieron temáticas complejas y que terminaron también en el canon. ¿Ven? Sí. Entonces, el concepto que nosotros manejamos sobre el canon, que ciertamente son libros inspirados por Dios, estoy completamente seguro de eso, pero nosotros creemos que fueron colocados libro por libro por libro porque todos son israelitas o judíos, y no. La inspiración no se determina porque sean de autores judíos, se inspira es por la historia como tal y lo que quiere enseñar. Ok, ¿alguien quiere aportar a eso? Pastor, usted nos estaba diciendo antes de empezar el programa, nos estaba hablando que parece que hay, o sea, parece no, hay otra narrativa que se parece mucho al libro de Job, y hoy pues la idea es que... Bueno, conste que ustedes fueron los que preguntaron. Ay, sí. Yo siempre trato... Esa es la idea, encanta lo esa es la picante. idea, sí. Listo, entonces... Es importante entender esto, y Cristian usaba antes de grabar una palabra que hay que corregirla. La Biblia no tiene plagios. Aunque mucha gente dice, es que Génesis se plagió del Enuma Elis, es que el libro del Éxodo se plagió varios salmos mesopotámicos. No, la Biblia no tiene plagios. Se habla de inspiración del contexto. El contexto que rodea la Biblia es el lugar donde está ubicado. Recordemos que Canaán está ubicado entre Egipto, ¿sí? Y va a ser Mesopotamia. Dos grandes imperios que van a tener un contacto directo con ellos. Obviamente toda su cultura, todo su conocimiento, todo lo que ellos saben, de una u otra manera va a llegar hacia ellos y los va a inspirar a escribir. No es que se plagien, no es que digan, venga, yo me voy a copiar de acá, sino de quiero transmitir algo, ¿cómo lo puedo transmitir para que los demás lo entiendan? Hemos escuchado historias similares. Entonces el libro de Job es una de ellas. Por ejemplo, el libro de Job tiene un gemelo, así lo llamaba yo, que es el justo sufriente, que es en Mesopotamia. Aquí sí voy a poder leerlo un poquito, porque el personaje se llama Lublu Bel Nemeki, ¿sí? Y que se traduce alabaré al Señor de la sabiduría. El libro trata acerca, que es un poema como tal, narra de cómo Subsi Mesre Shakán, un hombre que es justo y devoto, se enfrenta también a una cantidad de calamidades inexplicables, las cuales son enfermedad, o es cosa que vamos a ver en Job, pérdida de materiales, pérdida de la familia, pérdida de la esposa y abandono de los amigos, que como podemos ver es muy similar al libro de Job. Y vamos a ver cómo en medio de su sufrimiento este personaje llamado Subsi aún no pierde la devoción. Recordemos que como es un texto acadio, pues no va a ser un único dios, sino al panteón de dioses, no va a perder su devoción y va a causar que el dios Marduk, que es el dios principal de esta narrativa, sienta compasión hacia él y lo restaure, como concluye el libro de Job, devolviéndole el doble de lo que había perdido. Entonces, cuando hacemos esta comparación, y hay que acotar que el libro es 2000 años antes.
O sea, Que es el libro de Job. sí, que el libro de Job ya escrito en acadio. Entonces, claro que sirvió de inspiración a lo que yo decía ahorita. Job se inspiró en elementos literarios y posiblemente se haya inspirado de este libro. ¿Eso significa que entonces no es inspiración de Dios? Claro que sí. La inspiración de Dios, por ejemplo, cuando uno escribe, uno no escribe de la nada. Uno se inspira de otros libros que ha leído. ¿Eso significa que lo que yo escribí no es importante o deja de ser original? No. Claro que no, es original, porque me lo pueden pasar en un lugar y mirar a ver si he copiado de otros libros, el antiplagio que conocemos, Sí. y me lo van a identificar como original, pero mi inspiración viene de lecturas de otros textos. Pasa exactamente con la Biblia, se ha inspirado de otros textos, pero no por ello deja de ser inspiración de Dios. Y viene una pregunta muy interesante y yo sé que posiblemente lo leemos y pasamos por alto eso, quizás por ignorancia o de pronto por temor a descubrir qué significa todo esto. Y la pregunta es la siguiente: ¿a qué se refiere el libro sobre el concilio divino y el papel, y qué papel, perdón, juega Satanás en este? A ver, primero, pastor, pues explícanos qué se refiere al concilio divino para que obviamente los que no han leído el libro. Exacto, iba a empezar precisamente por ahí. Creo que muchos de nosotros hemos leído Génesis 6 y lo hemos pasado de largo. Sin embargo, yo los invito a que vayan a sus Biblias, no importa la versión que sea, y lean Génesis 6, y van a encontrar que antes de la historia del diluvio universal hay un relato muy particular que se menciona de los hijos de Dios, ¿sí?, que ven a las hijas de los hombres, las ven tan hermosas, cohabitan con ellas y de ellos surgen lo que se va a traducir, mal traducido, debo decirlo, al español como gigantes, ¿sí?, o como los gran héroes, porque realmente la palabra viene pues del hebreo nefilim o nefalem, que significa obviamente aquellos caídos, ¿sí? Incluso hay algunas traducciones que dicen los aborrecidos, porque se está refiriendo a una raza que vendría a ser mítica y que tendría que ver una relación entre los ángeles de Dios y el ser, la humanidad. Este elemento se debatió mucho tiempo y se pensó desde la academia que era una referencia al linaje de los que seguían a Dios con el linaje de los que vivían como Caín, ¿sí?, que era más un elemento metafórico. Sin embargo, los hallazgos de Ugarit, que es un lugar muy cercano de la tierra bíblica, reveló un nuevo panorama desde la perspectiva de ver lo mítico. A través de la lectura del Ugarit y todos estos textos acadios, se pudo ver que era muy común para aquel tiempo pensarse lo que se conoce como el concilio divino. Incluso yo los invito también que lean el Salmo 82, que hemos hecho algunos estudios sobre este salmo, y habla precisamente de cómo Dios está en una asamblea divina y cómo Él está determinando en esta asamblea y va a derramar un juicio sobre unos seres divinos y que se han portado mal y del cual va a caer la muerte. ¿Qué es el concilio divino? El concilio divino es un concepto que se manejaba acerca de unos seres creados por Dios, que nosotros más adelante en nuestra teología posexílica van a llamar ángeles, pero que antes del retorno del exilio del pueblo se le llamaba Elohim, que significa dioses. Nosotros siempre traducimos Elohim como Dios, pero eso es una traducción que se hace reforzada desde la teología, porque realmente Elohim en el término que sea significa dioses, es un término plural. ¿Qué significa esto? Que en un momento determinado, como bien lo menciona el libro de Job, que es el mejor panorama que tenemos, Dios está reunido con sus huestes y el Satán llega a este consejo. Y vemos que diferente a lo que nos han enseñado toda la vida, que Dios está en el cielo y Satanás en el infierno, vemos que este Satán está también formando parte de este concilio y que él recorre la tierra, ¿sí?, porque él tiene un papel muy claro y el papel de él es ser juez, pero un juez que está constantemente mirando lo malo que se hace para luego presentarlo delante del concilio y decir exactamente, cumplir su función, que es de acusador. Este Satán se presenta delante de Dios, lo podemos leer en el libro de Job, y no se presenta como el archienemigo de Dios ni el adversario de Dios como nosotros lo vamos a entender, sino que se presenta como uno más del miembro de este concilio, ¿sí?
Este concilio está conformado por serafines, está conformado por querubines, está conformado por la serpiente del Génesis, está conformado por otros seres como Leviatán, Rahab, que también van a jugar un papel importante en el libro de Job. Entonces, el libro de Job, incluso hay un artículo muy interesante que hace una referencia entre el libro de Job y el Apocalipsis, y el libro de Job esconde muchos elementos apocalípticos que a veces uno por una lectura rápida pues no lo percibe. El concilio divino juega un papel esencial y el Satán es parte de este concilio divino y allí tiene una función, ¿sí? Y es el elemento que va a usar el libro de Job para colocarlo como clave en todo su punto, y es cómo este Satán se va a convertir no en el rival de Job ni el atacante directo de Job, sino que es el que va a traer una pregunta puntual, y es: ¿qué pasa si al que se porta bien yo le quito todo? Rompe con un elemento teológico. Si uno se porta bien, le va bien. Si uno se porta mal, le va mal. Pero el Satán le presenta esta propuesta teológica a Dios: ¿qué pasa si el que se ha portado bien, yo le quito todo? Y ahí va a generarse todo lo que tiene que ver Job. Mucha información. Sí, y estoy tratando de hacer muy resumido, la verdad. Bueno, si no comprendieron, pues vuélvanos a ver. Devuélvanlo y vuélvanlo. Sí, aún así, si lo desean, con mucho gusto, hay mucha literatura, hay muchos artículos sobre el tema que se ha manejado, lo he trabajado con la comunidad, con todo el gusto del mundo se puede a disposición para que puedan profundizar en este tema, porque sé que es muy complejo para tratarlo. Bueno, aquí no vamos a entrar en un tema porque esto es para el siguiente episodio, sobre precisamente por qué le pasan cosas malas a las personas buenas, qué es lo que se refiere aquí el libro de Job. Y bueno, aquí vienen algunas curiosidades que nosotros pudimos encontrar también del libro de Job, porque aunque no lo crean, pues esconde unas, ¿cómo decirlo? Perlitas. Unas perlas, por así decirlo, unos conceptos que, bueno, que para la edad o para la época no deberían tenerse, ¿no? Y que obviamente nos deja ver allí la sabiduría más que sabiduría humana, la sabiduría de Dios inspirando este libro también. Yo les voy a dejar un versículo muy interesante para que lo lean. Mentira, no, se los voy a leer y les dejo ahí la inquietud. Está en Job, capítulo 26, versículo 7, y dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Ok. O sea, dijo que está ahí. ¿Puedo añadir algo? Claro. Sí, claro. O sea, es muy interesante el concepto de la cosmología de la Biblia, y es importante porque aprovecho también este espacio porque a veces se usa la Biblia con buena intención pero mal enfocada. Queremos extraer elementos plenamente científicos de la Biblia para explicar elementos de cómo se entiende el mundo, y resulta que no es factible ni es muy apropiado. Hay muchos aspectos que son factibles y que se pueden traer, pero tratar de explicar si el mundo es redondo o es plano a través de ciertos versículos no es posible, porque es que la forma como el mundo como el pueblo primitivo entendía el mundo era muy distinto. Por ejemplo, el hecho de que se pensara que el mundo no se sostiene hacia nada es precisamente porque para ellos el mundo no se sostenía. O sea, el mundo no es que habitaba en el universo, es que ya sabía que el mundo no, sino que para ellos el mundo no era simplemente sostenido por un elefante, como algunas cosmogonías que se manejan de otros mitos, sino que tenían unas columnas y era sostenido por una marea primitiva. ¿Sí? Que esta marea primitiva no es el mar que nosotros conocemos, sino que es esa marea primitiva que va a rodear toda la creación, tanto en el cielo como debajo del mismo. Y en esta marea es donde va a cohabitar Leviatán y Rahab, y que luego desde ahí donde va a surgir. Por eso cuando nosotros leemos Apocalipsis, ustedes notan que estas criaturas de 7 cabezas y 10 diademas surgen desde el mar, y nosotros pensamos pues que es del mar literal, y no, son estas aguas primitivas que representan el caos. Lo que está diciendo es que surgen del caos para traer el caos al mundo. Bueno, hay otro dato curioso,
que habla en Job 38:24 y habla de que la luz se puede dividir, ¿sí? Y esto pues para la época obviamente era algo extraño, existe, es la dispersión, y este efecto es la descomposición de una radiación en las diferentes longitudes de onda para la acción del medio de propagación, así lo dice textualmente la Reina Valera, ¿sí? Dice que es cuando la luz atraviesa un elemento, es decir, por ejemplo las gotas de agua, y por eso se forman ciertos efectos como arco iris. Entonces, en los lentes, a mí que me gustan gafas, hay algo que le llamamos dispersión cromática, que es exactamente la luz que pasa a través del lente. Entonces, sí existe. Sí, Bueno, completamente. aquí está también otra curiosidad. Otra curiosidad que quería traer hoy, y el pastor nos va a regalar otra, ¿verdad? Sí, el pastor dijo que nos iba a regalar otra curiosidad que pues no la teníamos apuntada. Hay algo que me impacta mucho, está en el libro de Job, capítulo 36, versículos 27 y 28, que habla sobre el agua, el proceso del agua. Sabe que el proceso del agua que corre por las montañas, va hacia los ríos, de los ríos llega a los mares y se evapora para dar un ciclo nuevamente, ¿sí? Y volver a caer como lluvia. Ahora, este concepto tan simple que nosotros lo aprendimos en primaria, ¿sí? No fue sino hasta alrededor de 1740 que fue claramente reconocido en la ciencia por pues, dos científicos, y Job habla precisamente sobre este proceso, que identifica este proceso de la formación de la lluvia con miles de años de anticipación. Entonces, algo curioso también que aparece allí, que, bueno, cabe resaltar también. A ver, pastor. Bueno, yo regalaría dos curiosidades más, y una sería nuevamente una corrección. El paciente Job, ¿cierto? Muchas veces yo he escuchado predicar, y debo confesar que en algún momento lo prediqué acerca de la paciencia usando el libro de Job, y luego leyendo Job y estudiándolo críticamente se descubre que Job nunca fue paciente. No. Yo pensé que me pasaba exactamente lo mismo. Yo decía, porque por mucho tiempo crecimos con ese pensamiento, la paciencia de Job. Y yo dije, pero bueno, Job fue el primero que empezó a lamentarse por todo lo que había pasado. Exacto, o sea, fue persistente, no paciente. Él desde un principio se lamenta, de un principio critica, un principio pelea, él se enoja, él llega el momento en que cuestiona directamente a Dios. Y uno de los pasajes que yo repito mucho en la iglesia que me gusta de Job es cuando Dios llega y se presenta delante de Job, porque ya se molesta con Job. Y Job, porque Job le está ya cuestionando y diciendo, bueno, o sea, venga y dígame usted mismo, porque ya todo el mundo lo he enfrentado, todo el mundo lo he confrontado, porque yo he hecho las cosas bien. Ahora dígame usted como Dios, ¿por qué? Y ahí donde Dios desciende y le dice, ¿usted estuvo cuando yo creé el mundo? Y él dice, no. ¿Usted estuvo cuando yo formé las montañas? No. ¿Usted estuvo cuando yo vi a Rahab y a Leviatán y los separé? No. Entonces, si usted no estuvo, ¿por qué me va a venir a cuestionar a mí? Yo soy Dios, yo sé por qué hago las cosas. Usted no tiene que entenderlas, simplemente dejarse llevar por la vida, porque eso es la vida. Y es una de las mejores respuestas que para mí tiene Dios para darnos. Y es, usted no me puede pedir a mí cuentas, porque es que yo soy Dios, no usted. No cambiemos los papeles. Entonces vemos que Job realmente nunca fue paciente. Perseverante sí. Si quieren predicar sobre perseverancia, háganlo, porque él sí es bueno en eso. Paciente no. Ok, bueno. ¿Y la otra, pastor? Bueno, y la otra es lo que nosotros conocemos como el epílogo y el prólogo, ¿cierto? Sabemos que la historia de la presencia de Hasatán y el concilio divino es un añadido, y está dividido en dos secciones, que cuando ustedes hacen una comparación, hacen la lectura, es muy interesante, lo dice también en la iglesia, van a encontrar que los dos relatos de la aparición del Satán tienen muchos paralelos. O sea, es como si fuera repetido, como la historia del Génesis en la creación capítulo 1 y capítulo 2, que son como la misma historia pero de eventos diferentes. Exactamente pasa lo mismo con la aparición del Satán. Y este es un añadido que se va a hacer posterior, o sea, el relato original más primitivo no va a tener este añadido, ¿sí? Sino que se va a hacer posterior a él, se le va a agregar como tal. ¿Listo? Y que el final que todos conocemos, el final donde pues Job recibe todas las bendiciones, y que al final es como lo que lo motiva a uno a decir, bueno, todo lo malo al final puede tener una conclusión. Realmente algunos
especialistas dicen que ese final no estaba, que ese final fue añadido por los sacerdotes después del exilio, porque ellos decían, y lo voy a parafrasear en términos más sencillos, no nos gustó ese final porque queda como un final muy triste, más bien pongámosle un final alegre que dé esperanza, y se agrega como tal. Si esto genera la cuestión de, entonces no es inspirado por Dios. No, claro que sí es inspirado, porque lo que nosotros leemos es el resultado final. Y el resultado final es el que entra al canon y es el que se hace parte de nuestro proceso como libros de fe y sagrados. Pero todo un proceso literario, y en ese proceso literario hay que reconocer que tanto el epílogo como el prólogo fueron añadidos. No son parte de la obra original como tal. Amén. Bueno, ahí tienen. Si con esto ustedes no están motivados a leer el libro de Job, ya no hay otro, no hay nada que los pueda motivar. Realmente queríamos dejarlos una vez más. El propósito de este programa, y ya para concluir, es que podamos estudiar la palabra de Dios con maestros como puede ser que tenemos aquí de invitado, personas que sepan y que nos ayuden a entender un poquito el propósito. El siguiente programa va a estar muy interesante porque también tenemos al pastor invitado y vamos a seguir, es una segunda parte de lo que venimos hablando, pero enfocándolo a por qué le sucede esto a una persona que pues era tan buena. La palabra de Dios habla que era íntegro, era justo. ¿Por qué? Entonces, una pregunta, exacto, que muchos tienen. Pastor, muchas gracias. Ha sido un placer. Todavía no nos despedimos bien porque lo vamos a tener en el próximo programa, pero a ustedes, por favor, esperamos que con esto ustedes hayan podido quedar un poquito, ¿cómo decir? Picados. Sí. Es que no es la palabra. Yo diría incentivados. Sí, es que los términos que yo uso. Incentivados a poder seguir estudiando y a poder vernos en el próximo programa. Ya saben, por favor, síganos en nuestras redes, importante. Si les gustó este video, este episodio, denle un me gusta, síganos, recomiéndonos, compártalos. Si no les gustó, pues... Igual hágalo mismo. Igual de like. Den mucho like. Y sobre todo las preguntas. Eso sí nos gustaría, que veamos todas esas preguntas que tienen, porque vamos a tener ahí para poderles responder, que es lo importante. Así es. Bueno, entonces nos vemos en el próximo programa. De esto que se llama Influencia Dios.